Saludamos a esta hora a todos los que se conectan con nosotros aquí a la mesa redonda, el espacio del espectador en el que nos encontramos cada semana para hablar de los temas o del tema que ha sido tendencia y que más se ha movido durante la semana. Y hoy precisamente, y pues como es de esperarse un poco por toda la coyuntura, vamos a abordar el tema del paro camionero. Para eso nos acompañan hoy Santiago Larrota, editor de la sección Negocios del Espectador, y Karen Quintero, periodista de la sección Negocios también. Y es un tema claramente importante, o sea, no solamente por todas las implicaciones que tuvo en la semana, sino porque terminó afectando la movilidad de muchos bogotanos en términos de las protestas, los bloqueos que hubo en la ciudad, de las principales ciudades del país. Hubo bloqueos en las carreteras que derivaron también en impactos o consecuencias, si se quiere ver así, en varios sectores, independientemente de los transportadores. Pero quisiera que empezáramos esta conversación explicando un poco qué fue lo que se acordó. Una reunión que se prolongó durante varias horas y terminó el viernes en horas de la mañana, y que llegó a unos acuerdos que queremos como explicar un poco para plantear el panorama, a grosso modo, en qué fue que quedó la cosa. Santiago, empecemos por ahí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, en efecto fue una reunión larga. Arrancamos como sobre las 9 de la noche y en algún momento en las oficinas del ministerio ya había luz del día. Entonces, solamente como para darnos un poco la idea de lo extensa y extenuante que fue la jornada, y eso pues para uno que simplemente está como de espectador, ¿no? Si nos quitamos el sombrero ante todo el equipo negociador de ambos lados, a pesar pues de las tensiones y todo, se logró un acuerdo, y se logró un acuerdo después de una sesión sí, de 8 horas y de varios días de desencuentros. Entonces, pues lo principal es que se pudo poner como sí, un piso a cuál va a ser el aumento más inmediato en el precio del diésel, ¿verdad? Va a ser 800 pesos en dos momentos, uno ahora en septiembre y uno en diciembre. 800 pesos, que es una diferencia de cuánto respecto a la propuesta inicial que había. Ahí, entonces vamos a ir desglosando eso un poquito. El decreto que estaba, la resolución que está, no sé cómo conjugarlo en este momento porque hay una resolución que viene, ya viene en ciernes, estableció un aumento de 1.904 pesos, ¿verdad? Eso fue pues lo que desató un poco todas las protestas, y la mesa de negociación comenzó los transportadores con 100 pesos, el gobierno pues con una contrapropuesta primero de los 1.904, pero antes de eso dijeron los otros aumentos que se van a hacer, porque iban a ser 3 aumentos en total para llevar el precio a 6.000 pesos. Dijeron, bueno, los dos siguientes aumentos, que serían mal contados 4.000 pesos, no los vamos a hacer. Después los transportadores, entonces los 100 pesos. El gobierno dijo, no, venga, son 800. Después los transportadores, no, son 400. Anoche hubo momentos, Karen lo recordará, en que era un poco como quién da más. Entonces, no, yo doy 125 pesos durante estos meses, yo doy 150, entonces ahí vamos en 500, 600. Era un poquito como confuso a veces de llevarle el hilo a la discusión, pero al final la propuesta que quedó, como digamos el acuerdo fundamental, son los 800 pesos en los dos momentos. Ahorita en septiembre y se expide una nueva resolución y se ajustan esos 400 pesos en este momento, se ajustan también para que se reflejen los fletes, y eso lo podemos discutir en algún momento, y 400 pesos que van a ir sobre final de año por el momento. Eso es como, digamos, como el acuerdo fundamental, pero pues hay un montón de otros puntos. En algún momento el acta de compromiso comenzó siendo de 9, 10 puntos y terminamos, no sé, en 13, 14, 15. Hay, no sé, 5 o 6 mesas de trabajo distintas, y no para decir que es una negociación caótica, porque digamos todas lo son un poco, sobre todo pues cuando se hacen como en este tipo de crisoles, pero pues la verdad es que hay un montón de temas en el sector transporte que hay que abordar y que el paro destapó un poco. No sé si Karen sí, nos claro. cuenta un poco más como por los otros lados de la discusión. Bueno, pues los saludo a los dos y a las personas que se conectan a esta conversación. Como decía Santiago, además del regateo, que fue una palabra que usó también la ministra de Transporte, cuando dijo como, bueno, ya nuestro límite son 800 pesos, no vamos a irnos más allá de eso, no regateen más. Y luego empezaron a discutir en torno a las fechas, ¿no? Como se sube ahora o se sube en octubre, y bueno,
Pero más allá de esta discusión sobre el diésel, que fue lo que dinamitó esta protesta, hay una discusión sobre temas claves y estructurales en el sector, como el tema de los fletes, pero también de las asimetrías que existen como al interior de cómo funcionan las empresas grandes, las intermediaciones, que los camioneros pequeños o los pequeños transportadores, los que tienen vehículos y los que no, terminan recibiendo poco dinero por su trabajo o incluso trabajando a pérdidas, mientras que las grandes empresas tienen otro tipo de dinámicas. Entonces, todas estas solicitudes también laborales, incluso se habló de pensiones, que pues la ministra de Trabajo también intervino y dijo pues que ya pasó la reforma pensional y ya fue aprobada y pues es difícil incluir como un régimen distinto para los transportadores, pero todas estas tensiones quedaron igual sobre la mesa. Entonces era la discusión sobre el diésel, pero en cada intervención alguien levantaba la mano para decir, bueno, pero igual necesitamos que incluyan a las volquetas, pero igual la maquinaria amarilla, pero igual dónde están todas estas otras soluciones que necesita el sector. Entonces, dentro de los acuerdos, que fue una lectura como de 2 horas al final de la reunión, como entre las 3 de la mañana y las 5:30. Una lectura además, Sí. perdón, muy dolorosa, Sí. porque era... Si reemplazamos una palabra Por la otra, sí. por un sinónimo, o porque esta sí acá. Ahora, eso es importante al final, pero digamos también, y perdón que meta la cuchara ahí, también demuestra un poco lo complicado que son los acuerdos dentro del mismo gremio, pero también de cara al gobierno. O sea, al final todas estas tensiones llevan bullendo por debajo tanto tiempo que de fondo así haya voluntad de negociación y todo, también casi que instintivamente lo que hay también es una como desconfianzas institucionales, por decirlo así. Sí, se reveló la desconfianza institucional y la desconfianza entre los diferentes gremios que están sobre la mesa, que no es un dato menor, que incluso en algún punto tuvo que entrar la policía porque el conflicto se escaló a tal punto que ya, o sea, iba a ser físico, ¿no? No hubo confrontación física, ajá. hay que ser claros Sí, en sí, eso. no la hubo. Y pues la policía no entró a Sí, realmente hacer no, nada, no. sino sí, de repente era como una mesa de trabajo, casi un poco como esta, y en el siguiente, sí, corte a negro, el siguiente cuadro, hay 2 o 3 agentes de policía como orbitando por acá, entonces como que ayuda a entender un poco cómo fue la cosa. Claro, y las palabras también eran fuertes entre unos y otros, y eso revela todos estos conflictos. Entonces no es tan fácil como ir con una cabeza de un gremio y decir, bueno, esta es la palabra que vamos a usar, sino que hay tantos intereses que a la hora de construir una oración, pues es polémico y es difícil y muestra todas las tensiones y la desconfianza que hay institucional, como decía Santiago, porque también era como, no, pero tiene que quedar escrito que también van a estar incluidas estas volquetas, porque si no, luego no va a pasar nada con nosotros. Por eso fue tan complejo y por eso fue tan extensa al final del día de la reunión. Y lo decían ambos, eso al final terminó revelando un montón de problemas que hay por debajo y que se han manifestado a lo largo en todo el sector de transporte. Pero antes de irnos para allá, quisiera que empezáramos explicando un poco, Karen, la pepa del asunto, o sea, ¿por qué llegamos a este punto? Y en eso tiene que entrar evidentemente la discusión del diésel, para explicarle un poco a la gente por qué esa discusión era importante y por qué nos llevó a toda esta pelotera que derivó en una semana del país un poco bloqueado en un montón de lados y parado. Bueno, digamos que ya se sabía que el camino para subir el precio del diésel iba a ser cuesta arriba. O sea, era claro que no era sencillo ajustar este precio porque afecta directamente a los transportadores de carga, porque puede terminar pegándole los alimentos, aunque el Ministerio de Hacienda ha dicho pues, que el efecto de la inflación va a ser pequeño, pero pues era claro que esta negociación era difícil. Ahí, para explicarlo de forma sencilla, el precio que se estaba pagando por los combustibles en Colombia y el precio internacional, o sea, lo que realmente deberían costar, en teoría, era distinto. Entonces había una brecha. El gobierno empezó a cerrar esa brecha en 2022 con el precio de la gasolina, porque se sabía que era más fácil ajustar el precio de la gasolina, y ese ajuste ya se hizo. Pero sigue generándose un déficit que es billonario, o sea, se estima que son 11 billones va a cerrar este año, incluso ya con el ajuste que se hizo de la gasolina, o sea, 11 billones solo por el diésel, por este subsidio, que hay una discusión también alrededor de si lo podemos o no llamar subsidio, porque los transportadores dicen que no lo es, pero en general los expertos coinciden en que sí es un subsidio. Entonces, era claro que por el bien de las finanzas públicas, especialmente en un momento como este, en el que las cuentas del gobierno y las cuentas fiscales en general están muy apretadas, era necesario subir el precio de la CPM. Se hicieron 13 meses de negociación, es decir, este incremento de 1.904 con el que iniciamos no llegó de repente. Sí, 13 meses
anteriores al Sí, paro, ¿no? O sea, en los exacto. últimos meses. Pues. Antes del paro se hicieron 13 mesas de negociación en las que el gobierno estaba planteando, bueno, hay que subir el precio y los transportadores estaban poniendo una serie de condiciones, propusieron cambiar la fórmula con la que se calcula el precio del combustible. El caso es que al final, pese a esas 13 mesas, no hubo pues ningún acuerdo. La decisión del gobierno fue hacer 3 incrementos, como lo decía Santiago, para llegar a esos 6.000 pesos, o sea, para llevarlo más o menos a 15.000 pesos, que es a lo que tendría que llegar. El primer incremento fue el que vimos la semana pasada, de 1.904 pesos. Claramente, los transportadores pues también tienen razones de peso pues para protestar contra este incremento, por las razones estructurales de las que hablábamos, y es, aunque se supone que este incremento debería pesarle a los consumidores finales, o sea, a todos nosotros cuando vamos a comprar al supermercado algo, pues debería en un pequeño fragmento verse reflejado ese aumento en el precio del diésel por el transporte. Lo que ellos dicen es que como el sistema está mal organizado y como se plantean los fletes no es de la forma correcta, según ellos, entonces ellos iban a terminar asumiendo ese costo al final del día e iba a ser inviable el transporte de carga. No solo hablamos de transporte de carga, también está el transporte especial y como pasajeros. otras. Exacto, el transporte de pasajeros. A los que también les pega eso. A los que también les pega, claramente. Y a los que también les pegó, de hecho, el propio paro. Pues porque Sí. si transportas pasajeros y no puedes mover pasajeros, adivina qué pasa con tu actividad económica durante esa semana. Claro, es un montón de pequeños conflictos y narrativas al interior, como esta gran conversación de lo que fue el paro en esta semana. Pero entonces, claro, era el incremento del diésel, entonces los transportadores no van a ver reflejado un aumento, van a terminar pagándolo, no va a ser eficiente, o sea, no hay plata para esto, no es sostenible, era lo que decían los transportadores. El transporte de pasajeros también decía, pues vamos a tener que subir las tarifas, los de transporte especial, bueno, pero nosotros no estamos como en eso de los fletes, pero igual nos pega el tema del diésel. Entonces, pues nada, pasó lo que se sabía un poco desde el principio que iba a pasar, y es que esto iba a ser un tema complicado, de discusión, de debate. Tal vez no se pensaba que pudiera extenderse por tanto tiempo y que fuera tan caótico, pero sí se sabía que era un camino cuesta arriba. Ahí hay un punto que es clave, además porque lo veíamos en comentarios que hace la gente a los artículos que se escriben en El Espectador, en la página web, en redes sociales, y era la discusión alrededor de por qué se tiene que pagar el precio internacional. Ese era como un punto que ponían ahí, como por ahí puede ser la solución, ¿por qué tenemos que pagar ese precio internacional? ¿Cómo le explicamos a la gente eso cómo funciona, Santiago? Pues creo que la forma rápida de verla es que en efecto Ecopetrol produce el diésel a un precio X. No me meteré aquí con las cifras como para no meterlas de atrás, pero sobre todo pues para no generar como más carga cognitiva. Sí, hagámoslo simple. Hagámoslo simple, sí. Entonces Ecopetrol produce el diésel a un precio X, que está por debajo del precio internacional. Ese margen es un margen de ganancia para la petrolera, ¿cierto? Digamos que el argumento de los transportadores es, pero si producimos diésel, ¿yo por qué tengo que pagar un precio de referencia que no es el costo de producción? Entonces, claro, ahí independientemente como del actor, hay un montón también de narrativas y de formas de verlo, pero entonces era como es que el gobierno sí es avaro y quiere ganar más, y es que Ecopetrol quiere ganar más y todo, y eso, digamos que en el sentido más técnico del asunto es cierto. Pero también hay que decir pues, que las ganancias de Ecopetrol revierten en una inmensa mayoría del Estado. Por un lado, es el mayor accionista con el 90 y pico, 80 y pico, 90 y pico de acciones. Es la principal empresa del país. Además, esos dividendos, esas utilidades, perdón, se reinvierten también en la propia empresa, pues que es la cabeza, la punta de lanza de la exploración de hidrocarburos en Colombia, pero también se está volviendo o se quiere volver la punta de lanza de la transición energética, y eso incluye un montón de otros factores. Entonces, de fondo también un poco la discusión que ponían en la mesa algunos analistas versus el argumento de los transportadores es sí debería, o sea, la empresa sí debería ganar algo extra por esa producción, no solamente distribuir el combustible a costo, porque esa plata extra igual sirve en otras cosas para la propia empresa y en últimas, de cierta forma, también para el Estado. Y eso dejando de lado que la empresa tiene accionistas privados, que son accionistas minoritarios, pero también que son accionistas que invierten en una empresa bajo la premisa que la empresa va a dar utilidades. Entonces, digamos que hay como... Además de lo técnico, hay también casi que una discusión como filosófica de a quién queremos darle esta plata. Esta plata, ¿en qué bolsillo se debe quedar? Y un poco lo que hay un consenso como entre muchos analistas de muchas esquinas políticas es de el precio de referencia tiene que ser el internacional, porque eso va a impulsar
otra serie de agendas dentro del Estado, no solamente la agenda y el bienestar camionero. Y con esto quiero ser muy claro porque no es un asunto menor. Al final también estamos hablando pues del sustento de miles de personas, de un montón de encadenamientos logísticos, de encadenamientos económicos, o sea, no es un asunto menor, pero tampoco lo es por el otro lado de la ecuación. Entonces, digamos que es ahí donde como que se centra la discusión, y esa diferencia entre el costo de producción local versus al internacional es lo que cubre el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Eso es lo que se llama el déficit. Porque esa diferencia, el Estado dice, bueno, yo la asumo. Sí, si el barril cuesta 15.000, pero aquí están 9.000, esos 6.000 pesos yo saco mi billetera y por cada galón, sí señores, yo voy poniendo 6.000 y 6.000, y de 6.000 en 6.000, podríamos hacer una canción, llegamos a 12 billones. Este año solamente, en 2022 eran como 30, más de 30 billones de pesos. Y de hecho el Ministerio de Hacienda hizo en algún punto una comparación que era muy interesante porque era, por ejemplo, cuántos kilómetros de vías terciarias, que también son claves para el campo, que son claves para la economía, se podrían haber construido con esos más de 30 billones que ese año tuvo que el Estado destinar, y el Estado pues al final del día somos todos. Tengo esa cifra, son 36,7 billones 36,7. en 2022 y se podían construir 25.700 kilómetros de vías terciarias, que no es una comparación menor. O sea, esto no es para decir sí, cuánto papel higiénico podemos comprar con esta plata. No es así de ridículo, pero es para poner un poco como la escala del asunto. Esto no son poner semáforos en 2 intersecciones más. Es realmente un tema estructural grande. Y el tema del diésel, y lo decíamos ahorita, fue la entrada como a la discusión que terminó revelando un montón de problemas más. Y otro de los, digamos, pongámoslo en términos que salió a relucir en toda esta discusión, era el de los fletes, Sí. Que también es un poco ajeno a lo que el público está acostumbrado y no se entiende muy bien cómo funciona eso. Tratemos de ponerlo en palabras más castas para que la gente pueda entender eso, cómo es ese rol del tema de los fletes en toda esta discusión. Al final del día es muy divertido entrar como a entender todo lo que funciona alrededor de los gremios, porque claro, para nosotros la palabra fletes, pues uno entiende que es como lo que pagan por lo que se transporta en la carga y ya, pero hay una serie de otros términos que ya entran a ser complicados. Antes de 2011 había tablas de fletes, pero hubo también un paro camionero dinamitado por esas tablas de fletes. O sea, al final del día se terminó estableciendo un sistema que se llama CICETAC, el famoso CICETAC, en el que se ingresan como unos datos clave de dónde hasta dónde voy, y otras muy minucias. Bastantes, que no. Sí, varios. O sea, no podría mencionarlos todos, pero en general se ingresa como la información clave del viaje, y él dice cuánto sería el costo de ese transporte. Se supone que esa debe ser una base. Entonces, a partir de eso, se cobra. O sea, por debajo no puede estar porque entonces estarían operando el transporte a pérdidas. Lo que han dicho los transportadores en esta semana en especial, y pues que ya lo llevan, es una discusión que lleva tiempo, pero que, claro, salió a la luz en estos días, es que hay dos grandes problemas con el CICETAC. El primero es que faltan como especificaciones dentro de ese sistema del que estábamos hablando. Entonces, no están todas las rutas, y así es muy difícil como tener información precisa. No están todas las tipologías de vehículos, tampoco contempla si es un vehículo nuevo o es un vehículo viejo, que eso también tiene efectos en términos de cuánto debería costar el viaje. Entonces, para resumirlo, la información que está dando el CICETAC, de acuerdo con los transportadores, y ya también lo ha aceptado el ministerio, no es precisa. Y si no tienes una información precisa para establecer el precio base, pues ahí ya se van a desencadenar un montón de problemas. El segundo gran grupo de los problemas que tiene el CICETAC es que, de acuerdo con los transportadores, no se está cumpliendo. Entonces, aunque por ley está establecido, aunque se dice que por debajo de eso no puede estar, pues ellos dicen que hay muchas estrategias que al final del día pueden utilizarse los generadores de carga o los intermediarios, o bueno, todos los actores de la cadena para saltarse el CICETAC, ya sea con subregistros de la carga que se está transportando o poniendo rutas que no son exactas las que se van a realizar, para que quede como que sí se está cumpliendo y que sí está la base, pero quede por debajo de lo que realmente es, para que haya un subregistro. Ese es como el gran problema, y realmente es muy, muy, muy importante para ellos los fletes, porque son los que pues dinamizan su economía, de eso dependen para poder sobrevivir y para poder seguir trabajando y transportar la comida, que además pues con este paro quedó clarísimo que el país necesita a los transportadores de carga, y que si eso se para, pues nos paramos todos.
Ese es como el gran problema que tenemos con el CICETAC. Y eso que dice Karen es clave porque al final el paro de camioneros lo terminamos sintiendo todos los colombianos. O sea, en las ciudades hubo bloqueos, hubo movilizaciones, colegios dejaron de funcionar, hubo problemas de abastecimiento en las centrales. Quisiera un poco tratar de explicarle a la gente por qué el tema del paro camionero termina pegándole a tantos sectores, incluso, o sea, al colombiano de a pie en su día a día, pero también a muchos otros sectores que tuvieron que ver pérdidas o parones grandes en sus producciones, en su forma de funcionamiento debido a todo lo que pasó esta semana. Pues Colombia es en esencia un país carretero, ya que por acción, omisión o demás decidimos hace unas décadas dejar de tener trenes. Es una de las iniciativas pues, de este gobierno, pero digamos es una agenda bastante obvia y lo ha sido para varias administraciones. Hay una nota al margen en otros paros camioneros, que no es nuestro primero, chicos, lastimosamente. En otros paros camioneros también ha salido un poco a relucir eso, como si tuviéramos una cadena de transporte más intermodal o multimodal, podríamos solventar algunas cosas, ¿sí? Si transportáramos carga fluvialmente, si tuviéramos trenes que realmente movieran carga en el país, esto podría tener unos impactos distintos, pero pues en esencia somos un país muy carretero. Eso lo que quiere decir es que básicamente todo lo que llega a un hogar ha pasado en algún momento por un camión, y suena muy obvio y un poco idiota decirlo de cierta forma, pero cuando uno ve lo que pasa en una semana como esta es que comienza a tener realmente como la escala de qué tan grande es ese tema. En algún momento FENAVI, que es el gremio de los avicultores, decía, esto creo que era el martes o el lunes, creo que era el martes, si mal no estoy, decía, en este momento estamos hablando de subidas de precios de animales que están afectados porque no les llega el grano para alimentarlos, pero en 2 días o 3 días estamos hablando de que ya va a haber escasez de huevo, por ejemplo. Y ese es un titular horroroso cuando además el huevo es una de las proteínas más diseminadas entre la población en Colombia. Somos además uno de los grandes consumidores de huevo en la región. Tenemos huevo, tenía que decirlo, lo siento. Pero entonces, claro, cuando uno lo ve en esa escala, comienza a tener una dimensión más estructural de por qué es tan importante. Y el tema de los desabastecimientos e impactos en cadenas logísticas se ve replicado muy rápidamente. El mismo martes, o sea, esto es el segundo día de paro realmente, y el martes fue que se puso como mucho más intenso. También fue el primer día de negociaciones entre gobierno y transportadores. Ese martes Analdex, temprano en la mañana, dijo, mire, cada día de paro nos va a costar unos $300 millones a los exportadores. Analdex es el gremio del comercio internacional, por decirlo así. A los exportadores les va a costar unos $300 millones diarios. Eso es un platal, porque claro, es carga que no puede salir de los puertos porque no hay en qué. Es carga que listo, sale de los puertos, pero no pasa de X kilómetro en su ruta. Y pues no solamente es el tema de que se mueva hacia afuera y que se mueva hacia adentro, sino también de la producción local. Los más impactados en la semana, y era, digamos, como los golpes más duros que íbamos viendo ya sobre el jueves, por razones evidentes, eran los gremios del agro, pero más allá de los gremios, porque también para no ponerlo en un término como tan macro, son los productores del agro. En algún momento de la semana los arroceros estaban hablando de, creo que eran 500.000 toneladas de arroz paddy verde que salía esta semana y que tenía que ir a secado. Eso es grave porque es 500.000 de toneladas de arroz que si no se mueve rápidamente hacia secado, se va a dañar. Eso puede ser la ruina para un productor, incluso si es un productor grande. O sea, esto no estamos hablando solamente de los grandes hacendados y el latifundio y demás, sino pues, la gente que tiene una cosecha de arroz y depende de sacarla y de sacarla efectivamente al mercado. Entonces, digamos que cualquier interrupción comienza a tener, el llamado efecto mariposa. Cualquier interrupción comienza a tumbar dominós, y en algún momento los dominós comienzan a ser ya no tamaño fichita dominó, sino tamaño, piedra de Stonehenge. Yo quiero decir que sé que hay muchas cosas que se nos quedarán por fuera, ¿no? Pero hay dos que me parecen importantes. Claro, está el tema de los alimentos, pero también entró el tema de los combustibles, claro, medicamentos. O sea, es que es desde lo macro de no pudimos transportar los medicamentos hasta la persona que tenía una cita médica que estuvo esperando
4 meses y no pudo llegar a esa cita. Entonces tiene como todos los niveles de preocupación y desde las pequeñas tragedias hasta las muy grandes que ya las vemos en las cifras y en los datos que nos entregan los gremios. Y hay otro tema muy importante y que es paradójico, y es que claro, los transportadores a la hora de hablar de las cosas que los aquejan, también hablan de los bloqueos, ¿no? Y es que cada vez que hay una protesta, pues eso implica que pierden tiempo de transporte, que la carga se daña, que hay una serie de implicaciones, y el tema de los bloqueos, más allá de este paro, sigue siendo lo que decía Santiago, por ser un país carretero muy, muy, muy importante. Bloqueos tipo como Sí. los que se dan en la Panamericana casi que cada semana. En la Ruta del Sol. En la Ruta ¿no? del Sol también. Por accidentes o pues por protestas sociales. O sea, hay como otra gran conversación que seguiremos teniendo definitivamente. O sea, no es algo como ya se acabó el paro y se solucionaron los problemas de los transportadores, se acabaron los bloqueos en Colombia, todo bien con el precio del diésel, vamos a seguirlo financiando, sino es una conversación que tiene un punto aquí, pero que sigue y que se seguirá dando de aquí en adelante. Una de las preguntas o de los temas que más tocaba a la gente en redes sociales era, bueno, entonces el paro, los bloqueos, se van a subir los precios de los alimentos, hay desabastecimiento, listo, el paro ya se levantó, pero si subieron los precios de los alimentos o si se subieron en algunos casos o no, ¿esos precios bajan pronto o no bajan? O sea, ¿cómo le decimos a la gente un poco qué va a pasar con eso o si eso ya no va a variar más? Digamos que no hay nadie que tenga una respuesta definitiva y completa a esa pregunta. Eso es como tratar de saber para dónde va el dólar. Si la tuviéramos, probablemente no estaríamos sentados en esta mesa, sino sí. Millonarios. Sí, tomando café al lado de la Torre Eiffel o alguno de esos clichés de la riqueza. Pero lo que sí es cierto es que en la medida en la que se solucionan, comienza a mover la carga, las afectaciones pues comienzan a solucionarse de cierta forma. Sé que es muy obvio decirlo, pero digamos, cada producto también tiene unos ciclos de producción distintos, está en una etapa distinta de toda su cadena logística y como de su ciclo en el año. Entonces sí, el ejemplo que poníamos ahorita del arroz, está saliendo un montón de arroz que necesitaba llegar a secado. Una vez esté seco el arroz, pues se puede tener en silo y ahí, digamos, cambia un poco la presión sobre su distribución, entran como otras variables. Hay algunos productos del agro que están saliendo ahorita en cosecha, otros que no, otros que necesitan, sí, unos que estaban... Unos pedazos, por ejemplo, del agro dependen es que entren materia prima en ciertos momentos específicos. Entonces, digamos que no hay una respuesta como completa unificadora, o sea, una talla no le sirve a todos. Lo que sí pues tocaría ver ya el siguiente mes es, por ejemplo, qué tanto el paro afecta la medida de inflación, que esa es una variable súper importante, pues en general lo es, pero lo es aún más hoy en día, porque en esa medida pues también digamos, eso va a marcar un pico también alrededor del cual se va a mover la conversación de tasas de interés. Entonces de nuevo tenemos como un efecto dominó, ¿no? O si lo queremos ver en otra imagen, la bola de billar. Una bola de billar le pega a otra, el paro vamos a ver qué tanto le pega la inflación vamos a ver qué tanto le pega la conversación de tasas de interés, y entre todo eso pues como que se va moviendo la economía. La corrección se tendría que sentir pues eventualmente, y eso también va a depender un poco de nuevo del tipo de producto, como de la cadena logística, qué tan ahorcada estaba en ese momento, qué tanto no, y pues bueno, se va como a ir corrigiendo. Entonces no sabríamos y no podríamos realmente en este momento como responder si mañana salga a comprar huevo que todo bien. No, pues no lo sabemos. Además porque también en estos tiempos cuando sobre todo hay incertidumbre, hay ciertas volatilidades de mercado y ciertos agentes que comienzan y se crea muy fácil el pánico, ¿no? Claro, pues o sea, recordemos el papel higiénico en la pandemia, como para hablar de Un irracionalidad ejemplo en la visual. compra. Sí. Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda, pues ya dijo que obviamente va a haber un impacto en la inflación y que de hecho va a ser un impacto mayor del que habría tenido el incremento en el precio del diésel inicialmente, el de 1904 que se había planteado. Pero como dice Santiago, pues todo dependerá de cada sector, cada uno es un mundo diferente y tiene diferentes elementos. Por ejemplo, el tema de los pollos, como que hubo muchos pollos que se murieron en estos días. Me acuerdo que en Cúcuta hubo también una alerta y en otras zonas del país. Entonces, claro, eso implica que hay menos oferta. Entonces, aunque ya se haya solucionado el paro, igual esa disminución de la oferta va a pegar. Esperemos a ver los datos de inflación, pero por ahora se espera que sí haya un efecto. Les propongo que para cerrar ya la conversación planteemos como los puntos claves de lo que se viene
ahora con toda esta discusión? O sea, ¿podemos estar tranquilos con el tema del diésel o el fantasma del diésel nos volverá a perseguir en el futuro? El fantasma del diésel nos va a seguir atormentando un rato, de pronto no de forma inmediata, pero digamos lo cierto es que el gran ganador en el paro es el FEPEC, que estará celebrando haberse ganado unos meses más de vida, porque la intención del gobierno sí era marchitarlo, o sea, cerrar el déficit y adiós FEPEC. El Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Pero pues el FEPEC seguirá vivo. ¿Por cuánto tiempo? Es una gran pregunta, pero digamos eso solamente lo dirán un poco los otros procesos de negociación que empiezan con los transportadores, que son todas las mesas técnicas que hay para solucionar una serie de temas que ahorita Karen nos puede contar brevemente. Pero digamos el diésel va a seguir ahí, porque este fue solamente un aumento y este es un aumento que es, si mal no recuerdo las cifras, era como, creo que es el 13% del aumento inicialmente propuesto. O sea, los 6,000 pesos que eventualmente se hubieran ajustado del déficit, estos 800 pesos es el 13% de ese aumento. Visto de otra forma, es el 40% de los 1.900 pesos. O sea, de nuevo, es la migaja de la galleta. El resto de la galleta toca guardarla y eventualmente pues tocará ver si no la comemos o no. Seguramente volveremos aquí en algún momento a hablar de este tema de Ojalá nuevo. Ojalá no sea en otro paro, por favor. Ojalá no por un paro. Pero también es muy interesante que, bueno, el acuerdo fue, claro, estos 800 pesos, 400 pesos ahora, 400 pesos el 1 de diciembre, y los demás incrementos se suspenden hasta que se solucionen los temas estructurales del sector, dice el acuerdo. Va largo. Exacto. Y solucionar los temas estructurales, los que mencionamos acá y todo lo que se nos quedó por fuera, pues para eso falta mucho tiempo. Y entonces la pregunta es, ¿vamos a seguir subsidiando, entendiendo que según los expertos sí es un subsidio, el precio del diésel? ¿Ese es el destino que queremos darle a los recursos públicos? En algún punto el gobierno, o sea, ¿cómo determinamos que ya se solucionaron los temas estructurales del sector? ¿No? Esa es otra pregunta y es, ¿quién lo determina? ¿El gobierno? Porque ya hizo las mesas técnicas que incluyen temas laborales, muchas cosas sobre los fletes y el CICETAC, eliminar asimetrías de transportadores. O sea, son temas, algunos específicos y otros muy gaseosos y difíciles de determinar. Entonces, por eso esta conversación se puede extender. Con todo y que las mesas se van a comenzar a conformar prontamente. Sí, en menos de 8 días. En menos de 8 días y tienen que empezar a producir resultados, al menos, por ejemplo, en temas como el CICETAC rápidamente, pronto, sí. Porque son problemas, además, pues que impactan sí toda la cadena de costos del sector, pero pues bien lo decía Karen, o sea, hay otros temas que son mucho más complicados, que requieren además más investigación técnica, no solamente de parte del gobierno, sino también del propio sector transporte, pues para poder hacer como propuestas que estén más ajustadas a los mecanismos, y también de fondo pues va a requerir mucha interlocución de ambas partes y que ambas partes también como que se acoplen un poco a no solamente las expectativas, sino también como los mecanismos de resolución de estos temas. O sea, en la mesa de negociación había varias propuestas que no eran realizables ni realmente eran como reales en la medida en la que se salían de toda la institucionalidad colombiana. O sea, en algún momento creo que alguien lo comentaba como, por favor, pidamos un unicornio, va a ser más sencillo. Y también eso, sin querer demeritar los argumentos ni nada, pero en últimas también va a requerir como un ajuste de realidades y realmente como de hasta dónde podemos ir ajustando tuercas con las herramientas que tenemos en esencia. Quedan muchas preguntas en el aire y temas que claramente se seguirán desarrollando de aquí en adelante. Veremos el resultado de estas mesas, cómo siguen las discusiones. Cuando vuelva el diésel nos veremos por estos lados entonces, pero seguiremos acá desde El Espectador tratando de llevarles a ustedes toda la información oportuna y en este espacio nos volveremos a ver, si es el caso, analizar otra vez este tema. Agradecemos a Karen y a Santiago por acompañarnos aquí en la mesa redonda y a ustedes por estar conectados con nosotros. Nos veremos en 8 días con otro tema de interés para explicarles a ustedes qué está pasando en Colombia y en el mundo.